Aquí y estamos entonces en Juan capítulo 13 al 16 y estamos en la página número 13 y a mí me va a corresponder básicamente hablar de la escena retrospectiva del aposento alto y eso es lo que vamos a estar hablando. Voy a hacer una introducción acerca de lo que pasó allí en el aposento alto y también vamos a hablar del nuevo mandamiento que instituye el Señor. También vamos a cubrir lo que es una promesa consoladora del Señor, la promesa del Espíritu Santo, y luego veremos cómo Jesús explica al Padre a sus discípulos, y posteriormente vamos a terminar con la promesa de Cristo, del Espíritu Santo y la resurrección. Entonces vamos allí, por favor, a hacer un recuento primero acerca del libro de Hechos, y nos dice entonces que el libro de Hechos, hemos estudiado que el autor es Lucas, ¿verdad? Lucas escribió el libro de Hechos, tanto su evangelio está en Lucas, y también el libro de Hechos a Teófilo, ¿verdad? Y lo bueno es que va en orden cronológico y por eso nos da el orden de lo que es el Nuevo Testamento, cómo se puso junto, ¿no? Por medio de esta cronología que nos muestra Lucas en su libro de Hechos. Vemos también entonces que el propósito es proveer una narrativa histórica de la obra del Espíritu Santo en la expansión de la iglesia hacia el occidente. Empezó en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. Es la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles y a través de los creyentes. Y el tema clave es testigos. Y me seréis testigos, como dice Hechos capítulo 1:8, ¿cierto? La clave es testigos, ser testigos. Y hay una división sencilla del libro de Hechos, sería esta. Hechos capítulo 1, el capítulo 7, hablaríamos de los testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 8 al capítulo 12 nos hablaría de testigos en Judea y Samaria. Y Hechos capítulo 13 al 28, testigos al mundo romano. Y más que todo basándose entonces en los viajes misioneros de Pablo. Ahora vamos a la escena del aposento alto y vamos a tomar esta escena retrospectiva del aposento alto de Juan capítulo 13 y sería el capítulo 13 al 16. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a aprender de su palabra. Padre Celestial, gracias por este día, la oportunidad de poder estar una vez aquí en Bolivia, Señor, y tener la oportunidad de compartir tu palabra. Ayúdame a enseñar lo que he aprendido de ti, Señor, y sobre todo te pido tu asistencia, Señor, porque es tu Espíritu Santo el gran maestro, Señor, por excelencia. Te pido que tú seas entonces ayudándonos a entender bien las Escrituras para que podamos en su contexto poder ver bien su significado, Señor. Gracias por esta oportunidad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vemos ahí claramente que la escena retrospectiva del aposento alto, y vamos a empezar entonces con una introducción. ¿Por qué incluimos esta enseñanza aquí? Es importante que nosotros sepamos que esta enseñanza la estamos incluyendo aquí porque en el Evangelio de Juan se muestra claramente cómo el Señor preparaba a los discípulos para su partida, ¿sí? Y para la venida del Paracleto, del Espíritu Santo, para que así de esa manera los discípulos se prepararan para lo porvenir. Entonces nos muestra claramente un trasfondo de cómo entonces se iba a formar la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, empezando con los apóstoles. Entonces, ¿por qué incluimos esta enseñanza aquí? Primero, porque volvemos a la enseñanza de Juan 13 al capítulo 16, en este punto para que podamos tomar una mirada más cercana a la doctrina específica de la iglesia que Jesús dio a sus discípulos en la noche de su traición, ¿sí? Nosotros deliberadamente excluimos este material del currículo, del panorama de la vida de Cristo, así que lo incluimos aquí, porque las palabras del Señor nos ayudan a entender el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo de hoy. Acuérdense que mientras el Señor moraba con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero Él prometió que el Espíritu Santo iba a estar en ellos, dentro de ellos. Entonces iba a ser una nueva dispensación y eso iba a ocurrir con el nacimiento de la iglesia, con el día de Pentecostés. Veamos aquí el bosquejo de los últimos días y veamos muy bien cómo se formó la iglesia, ¿verdad? Entonces primero empezamos con el nacimiento de Jesús en Belén de Judea.
Vimos su ministerio terrenal y su crucifixión. Después de su crucifixión tenemos nosotros la ascensión de Jesús, después de que resucitó entre los muertos al tercer día. Estuvo un tiempo acá en la tierra por 40 días y luego ascendió al cielo con poder y gloria. Y con eso es que empieza el libro de Hechos, básicamente. Y luego entonces muestra el día de Pentecostés, que entonces vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Y entonces empezó el cuerpo espiritual, que es la iglesia, ¿cierto? La edad de la iglesia, que es como un paréntesis en la cronología de Dios para la historia, ¿verdad? Estaba trabajando con la nación de Israel, pero debido al rechazo de Israel, entonces ahora empezaría lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia, un cuerpo espiritual. Entonces es la edad o la era de la iglesia. La iglesia, entonces, hermano, quiero que sepamos que era un misterio, y es importante que hagamos este énfasis, porque mire lo que dice, por favor, allí, por favor, en Efesios 3, del 5 al 6. Y vamos a ver que la iglesia era un misterio, y quiero que lo leamos ahí en Efesios capítulo 3, del 5 al 6. Un misterio no revelado antes, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios allí, si ustedes van conmigo. Efesios capítulo 3, del 5 al 6, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire que a los apóstoles y a los profetas ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Estamos hablando aquí de la iglesia. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Son parte del mismo cuerpo, refiriéndose a quién, de la iglesia, ¿sí? Ahora, que los gentiles fueran incluidos dentro del programa de Dios para ser salvos, eso era algo conocido en el Antiguo Testamento, y usted lo puede ver también como en Romanos capítulo 9, del 24 al 23, y también lo puede ver también en el capítulo 10 de Romanos, del 19 al 21, que habla de los gentiles, ¿verdad? Pero el misterio está en que Dios iba a hacer un nuevo cuerpo espiritual en donde los gentiles iban a ser incluidos junto con los judíos y harían parte de lo que es un nuevo ente espiritual que es la iglesia. La iglesia. Entonces por eso hablamos de eso. También otra referencia está en Colosenses 1, por favor. Vamos allí en Colosenses capítulo 1, del 26 al 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y subrayes en vosotros, ¿verdad? En vosotros, porque es el nuevo cuerpo espiritual. Y también obviamente vemos en el panorama que estamos viendo en el bosquejo, que después de la iglesia como misterio, obviamente si la iglesia era un misterio no revelado antes, obviamente el rapto también es un misterio, era un misterio no revelado antes. Y lo vemos en 1 Corintios 15, 51 rápidamente. 1 Corintios 15, 51, por favor. Vamos rápidamente. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados e incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces tanto la iglesia como el rapto era un misterio no revelado, ¿verdad? Antes fue revelado a los apóstoles, ¿sí? Entonces claramente nos muestra eso. Después del rapto, ¿qué tenemos? Tenemos el día del Señor. Y el día del Señor involucra 1007 años. 1007 años. De esos 1007 años viene un periodo de juicio o de oscuridad, en donde va a ser el periodo de la tribulación de 7 años, en donde se va a manifestar el hombre de pecado y se le ha reconstruido el templo en Jerusalén a la mitad de la tribulación. Y finalizará finalmente con la batalla de Armagedón en Jerusalén, y el Señor regresando con nosotros a la tierra en su segunda venida. No confunda el rapto con la segunda venida. El rapto es la reunión de nosotros en el aire con el Señor. La segunda venida es nosotros viniendo con Él a la tierra, al monte de los olivos, ¿cierto? Como dice Zacarías capítulo 14. Y luego entonces, ese día el Señor incluye los 7 años de tribulación y 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra.
Y en ese 1000 años va a ser reconstruido el templo milenial de Ezequiel, capítulo 38 en adelante. Y también ahí vamos a ver cómo el Señor va a restaurar muchas cosas y va a dominar con vara de hierro sobre la tierra, ¿verdad? Y es donde el león juntamente estará con la oveja, ¿verdad? Y luego vemos que por 1000 años Satanás va a ser atado, pero finalmente a lo último de esos 1000 años va a ser nuevamente soltado y él va a reunir a los enemigos de Dios, los que no fueron salvos durante el milenio, para hacer una última revolución en contra de Dios, pero Dios los derrota finalmente, ¿verdad? Y ahí es cuando entonces Satanás, por medio del trono blanco, es lanzado al lago de fuego para siempre, ¿verdad? Y entonces ahí vemos que también viene la resurrección de aquellos que no fueron creyentes y que no estuvieron escritos en el libro de la vida. Y aquellos que estaban escritos están con el Señor, los que se salvaron durante el milenio, pero aquellos que no fueron escritos, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice que serán echados al lago de fuego, ¿cierto? Los que no están escritos en el libro de la vida, nunca creyeron en Cristo. Entonces vamos a la escena del aposento alto, importante, vamos a esa escena. Y vemos que en la noche de su traición Jesús instruyó a sus discípulos sobre la ventaja de su partida acerca de la siguiente dispensación, la era de la iglesia. Era importante que había ventajas de su partida, ¿cierto? Él enviaría al Espíritu Santo. Una de las ventajas por las cuales era importante que él se fuera es porque le iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Qué habría hacer el Espíritu Santo? Les ayudaría a comprender mejor acerca de quién es Él y su relación con el Padre. Mire usted lo que dice allí en Juan 14:20, por favor. Juan 14:20 dice la palabra de Dios. Dice, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Subraya esa palabra en, ¿no? Esa es característica de la iglesia, es Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? También no solamente les enseñaría una mejor comprensión de esa relación, sino que también le recordaría y le enseñaría todas las cosas. Usted lo puede ver allí también en lo que es Juan capítulo 14:26. Dice allí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le habló en particular, ¿a quién? A los apóstoles. Es más, les acordaría también cosas y también les daría dones, porque ese es otro beneficio de su partida, es que iba a dar dones a los hombres. Mire lo que dice, por favor, en Efesios 4:8, por favor. Efesios 4:8, dice la palabra de Dios. Nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, hablando en la cruz, en la crucifixión, y ya subiendo a lo alto en su ascensión, y dio dones ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué serviría estos dones a los apóstoles, sobre todo? Para continuar con el don de profecía y que el Señor le revelaría las cosas por venir, ¿cierto? Mire lo que dice Juan 16, por favor, Juan 16:13. Juan 16:13 nos dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, ¿qué? La verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán ¿de qué? De venir. Hablando de la profecía, el don de la profecía que tenían ellos, ¿verdad? Entonces claramente nos muestra allí la función, porque era importante que el Señor partiera, enviaría a su Espíritu Santo, tendría una mejor comprensión de su relación con el Padre y el Hijo, Jesucristo, su completa labor redentora al lado del Padre, sentado a la diestra del Padre, le recordaría, le enseñaría y les daría el poder para testificar. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos que en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces les dio poder para testificar, ¿verdad? Y también otra importancia de por qué él debería de partir sería que él intercedería por los creyentes a la diestra del Padre, ¿cierto? Como dice primera de Juan 2:1, que abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el Señor. Y también prepararía un lugar en el cielo para que donde Él está nosotros también estemos. Y lo vamos a ver más tarde en Juan capítulo 14, moradas eternas allá en el cielo, ¿verdad? Entonces,
Aunque los discípulos estaban confundidos por muchas de las palabras que de Jesús, ellos entenderían mejor cuando el Espíritu Santo viniese, ¿sí? Había algunas cosas que ellos no entendían y le van a entender después. También se lo dijo a Pedro, ¿cierto? Lo que yo hago, tú lo entenderás después. Hay muchas cosas que ella entender después con el Espíritu Santo. Ella tener una mayor revelación de lo que el Señor les había dado, ¿verdad? Gran parte de la primera epístola de Juan, primera de Juan, es un comentario sobre el mensaje del Señor en el aposento alto, la noche en que fue traicionado, ¿verdad? Y vemos algunas cosas, por lo menos como dice primera de Juan 1, por favor, del 3 al 4. Vamos a primera de Juan 1, del 3 al 4. Primera de Juan 1, del 3 al 4. Y nos dice el propósito por el cual fue escrita la primera de Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué? Comunión. Fue escrito para que podamos tener comunión, ¿cierto? Con nosotros. Y nuestra comunión nuevamente, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y vemos cómo también el Señor, mientras los preparaba a ellos, les habla de que Él es la vid y vosotros los pámpanos, ¿verdad? Y que nosotros, si permanecemos en Él, llevaremos fruto. Porque apartados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces, claramente hay una gran correlación entre la primera epístola de Juan y lo que estamos viendo ahora de la escena del aposento alto. El entendimiento de Pablo de la vida cristiana refleja claramente las enseñanzas de Jesús en el aposento alto. En las epístolas, los apóstoles ampliaron aún más las enseñanzas de Jesús acerca de la forma correcta de vivir como un creyente en la nueva era de la iglesia, El Señor no solamente vino a ser creyentes, a ser personas que creyeran en Él, sino también a ser de creyentes que pudieran vivir una vida en abundancia, ¿cierto? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces les está enseñando a depender de ¿quién? ¿Quién? A depender de que Él llega a ser el Espíritu Santo y de su palabra que estaba por ponerse completa, ¿verdad? Por medio de la compleción del canon de la Escritura. Comenzaremos entonces con Juan capítulo 13, 31, el cual siguió a la salida de Judas del aposento alto y marcó un cambio en el tono y la conversación de Jesús. Por favor, ¿lo lees, hermano? Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Entonces vemos muy claramente que le dice allí, como él dijo el hermano, entonces ahora hubo salido Jesús, hubo salido ya cuando ya salió Judas, ¿verdad? Dijo Jesús, ahora es glorificado el hombre, el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Porque para eso Él vino ¿a qué? A glorificar al Padre, y para que el Padre sea glorificado a través de Él, ¿sí? Las dos cosas son ciertas. Ahora, veamos de qué manera. Jesús habló directamente a estos 11 creyentes, dándoles verdades adicionales que las entenderían más plenamente con la venida del Espíritu Santo. Entonces comienza a hablar unas verdades que ellos necesitan saber, pero que luego el Espíritu Santo se las va a confirmar de una manera clara, ¿verdad? Entonces en Juan 13, del 31 al 35, vemos allí el nuevo mandamiento que les da a los discípulos, ¿verdad? Les va a enseñar a ellos cómo amar. Ya era hora de prepararlos, ya estaba llegando la hora de su partida, por lo tanto ellos deberían de vivir como Él vivió, ¿cierto? Para que de esa manera el mundo pudiera saber que eran sus discípulos. Entonces vemos el nuevo mandamiento y vamos a leer, por favor, hermanos, del 31 al 35 de Juan 13. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aunque estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahí está, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, usted mira aquí el cambio de tono. Aquí vemos que está saliendo Judas Iscariote de allí, ¿cierto? Se enfoca el Señor con los 11 discípulos y ahora les da este nuevo mandamiento, ¿verdad?
y les da este nuevo mandamiento para que el mundo sepa de que ellos son sus discípulos. Ahora, también vemos aquí que claramente el Señor cambia el tono de su conversación, ¿sí? Ahorita entonces el tema ahora cambiaría hacia la gloria de Dios. Era el momento en donde Jesús sería glorificado, ¿cierto? Desde la perspectiva humana, es importante que nosotros veamos, la muerte de Cristo sería una obra sumamente ofensiva que envolvería el sufrimiento y la humillación indecible, ¿verdad? Pero desde la perspectiva divina sería la revelación de la gloria de Dios. Acordémonos que la revelación de la gloria de Dios está en Jesucristo, no solamente en su persona, sino en su obra, ¿sí? Y en su obra Él iba a glorificar al Padre. Y el Padre iba a glorificar al Hijo por medio de su obra que iba a hacer por nosotros. Jesucristo iba a morir por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se iba a levantar entre los muertos conforme a las Escrituras. Es más, esa es una revelación de la gloria de Dios. Cuando estudiamos el libro de Romanos, vimos en Romanos 1:17 que dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Se revela por fe y para fe. Por fe somos salvos, pero continuamos para vivir por esa misma fe en nuestra vida cristiana, ¿sí? Nuevamente la cruz viene siendo el foco, el Evangelio, es donde usted y yo vamos a encontrar el foco de nuestra identificación. Y es importante que tenga eso en cuenta porque el Señor va a mostrar a los discípulos cómo tomar su cruz. Quiere decir identificarse, ¿es cierto? Identificarse muertos al pecado y vivos para con Él diariamente, para que puedan ser sus discípulos, para que puedan ser sus seguidores, ¿cierto? Y para que puedan soportar toda prueba, hermano, ¿sí? Obviamente eso nos va a tocar mucho a nosotros. Entonces el nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento envuelve un amor superior al amor que los hombres dan. Es un amor sacrificial como Él estaba a punto de demostrar en la cruz. Lo estaba preparando a ese amor incondicional sobre el cual Él iba a tomar el pecado de todo el mundo y iba a resucitar entre los muertos. Y es más, iba a orar por los transgresores. Entonces lo estaba preparando Él a ellos de esa manera, ¿verdad? Es más, sigamos aquí en Juan 13:31a, nos dice la palabra de Dios aquí, vemos, dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ¿verdad? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Entonces después que Judas salió a traicionar a Jesús, el Señor Jesús comenzó a enseñar a los discípulos verdades adicionales. Y vemos que aquí el Señor entonces va a ser glorificado, Y es importante que nosotros veamos lo que dice el Salmo 76:10. Salmo 76:10, por favor. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Entonces dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Quiere decir, como dice en la Biblia de las Américas, redundará en tu gloria, ¿sí? Y el Señor se va a glorificar en aquel sacrificio que iba a hacer en la cruz, ¿cierto? Quizás algunos lo tomarían como que ahí iba a ser vencido el Señor, ¿verdad? Pero en realidad el Padre iba a ser glorificado porque por medio de su muerte y resurrección iba a traer la gloria al Padre, ¿verdad? Ahora mire también lo que dice la palabra de Dios. Dice, tú reprimirás el resto de las iras. En la Biblia de la América dice, los que escapen de tu cólera te alabarán, dice la palabra de Dios, ¿sí? Todos aquellos que iban a poner su fe en Cristo, ellos iban a escapar de la ira y del juicio de Dios. Acordémonos que fue en la cruz en donde Jesús nos juzgó a toda la humanidad, nos juzgó en Él, en Cristo, ¿verdad? El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no era la vida, sino que la ira de Dios permanece en Él, dice en el griego, ¿sí? Entonces es tremendo ver que nosotros hemos alcanzado la gracia de Dios debido al sacrificio de Cristo y nosotros haber puesto nuestra fe en Él. Entonces lo estaba preparando. En Juan 13:31b y el 32 nos dice allí, le dice la palabra de Dios, dice, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará, ¿sí? Vemos que Jesús usó el nombre mesiánico Hijo del Hombre, como dice Daniel 7:13, el Hijo del Hombre cuando se le acerca al anciano de días, hablando al Padre, ¿verdad? Y entonces nos habla claramente de que ese es su nombre mesiánico. ¿Para qué? Para enfatizar su humanidad.
el elemento clave de los eventos que pronto conducirían a su glorificación. Él iba a morir como hombre en la cruz, ¿cierto? Cargaría todos nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces vemos muy claramente la obra de Cristo allí en la cruz, ¿verdad? Pero también nos dio un ejemplo en su humanidad. Filipenses 2, del 8 al 9, por favor, hermano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso, para que todo el mundo confiese que Jesús es Dios, para la gloria de Dios el Padre, ¿verdad? Y mire que muestra que cómo Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿sí? Y ese era el ejemplo que Él iba a dar de su amor entrañable por sus discípulos y por todos aquellos quienes todavía no eran salvos o que iban a ser salvos a través de la palabra de ellos, ¿verdad? Entonces Jesús no solamente fue una persona que habló, sino que vivió lo que habló. Fue una persona que hablaba con autoridad porque lo que decía lo cumplía, ¿verdad? Y Él iba a cumplir ya entonces lo que era el sacrificarse por nuestros pecados en la cruz. Juan 13:33, por favor. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahí está. El Señor les está anunciando que hay un sitio en donde ellos no podían ir. Pero obviamente les seguirían después, ¿verdad? Pero la cruz era un lugar en donde Él iba a morir solo, ¿sí? Era un lugar donde iba a morir solo y en donde Él mismo podía hacer una obra que ningún hombre jamás podría hacer por sí mismo. Y es salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Jesús hizo una obra perfecta en esa cruz. Entonces vemos en Juan 7, del 33 al 34, nos dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Sí? En Juan 13, 34, por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que también os améis unos a otros. Entonces primero les muestra la obra que Él iba a hacer, ¿verdad? Y luego entonces les da el mandamiento, ¿sí? O sea, el Señor enseñó con ejemplo, ¿verdad? Su vida fue un ejemplo. Y a través del ejemplo es que los discípulos pudieron aprender de Él, ¿verdad? No solamente fue el estar sentado y escuchando lo que decía, sino que también su vida fue el mismo ejemplo para ellos. Entonces vemos que Jesús sabía con exactitud lo que acontecería. Sabía lo que pensaría con Judas, lo que pasaría con Judas, quien lo traicionaría. Sabía en este momento lo que pasaría con Pedro como creyente, quien lo negaría. Y también, hermanos, sabía la situación que se le vendría, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Nunca dejó de amarles. Nunca dejó de amarles, ¿sí? Es una enseñanza para nosotros como creyentes de que nosotros debemos de amar tanto a aquellas personas quienes nos traicionan como a aquellas personas que son creyentes y nos abandonan en un momento por persecución o porque no quieren caminar como deben de caminar, como Él anduvo, ¿verdad? Y nosotros debemos de amarles incondicionalmente como Él le amó, ¿verdad? Y por eso esta cuestión del nuevo mandamiento, que realmente aquí nos dice, hermano, que estas palabras también estaban en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Deuteronomio 6:5, por favor. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está. Y también Levítico 19:18, por favor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como a ti mismo. Pero aquí Jesús iría un paso más allá. Ya como la obra iba a ser perfeccionada en la cruz y ya ha sido ejemplificada durante sus vidas, les decía que debían de amar a otros como Él los amó, ¿sí? Ya no amar a los demás como dice aquí, al prójimo como a ti mismo, sino amarlo de la manera como Él nos amó.
Un amor superior. El amor de Dios es un amor superior al amor que uno tiene hacia sí mismo, hermano. Es un amor que va más allá y que se requiere del apoyo del Señor. Se requiere de la confianza de la cruz. Se requiere de que nosotros estemos caminando según el Espíritu para que entonces el poder de la cruz se perfeccione en nuestra vida, ¿sí? Podamos perdonar a aquellas personas que nos van a ofender. A aquellas personas que nos van a traicionar, aquellas personas que van a estar en contra de nosotros, hermanos, ¿sí? Y es más, necesitamos nosotros revestirnos entonces de nuevo hombre, como dice la palabra de Dios. Debemos de nosotros de considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios, para que así la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, ¿sí? Y la gente vea entonces el amor entrañable, no que viene de mí, sino que viene de Jesús a través de mí, ¿sí? Como quien dice, yo soy el pámpano y Jesús es la vid. Y es necesario que las personas vean la vida a través de mí, ¿sí? Para que puedan confirmar que Jesús está conmigo y que nosotros somos sus discípulos, como dice el Señor. Entonces vemos aquí en Juan 13:35, por favor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuvieres amor los unos con los otros. Pero mire, hermanos, que siempre es imposible nosotros tener amor unos por otros si no permanecemos en la vida, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero viene que nosotros lo amemos de la manera como Él nos ha amado, para que nosotros podamos dar de ese amor a los demás, ¿cierto? En otras palabras, Jesús quiere que nosotros demos a las demás personas del amor que Él nos ha dado, ¿sí? Entonces por eso dice, y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo declarado su persona, ahora Jesús declaraba su obra, porque los dos deben de ir juntos de la mano, hermanos, ¿sí? Su persona y su obra, según el plan de arriba. Y vamos a ver eso, hermano, cómo se lleva a cabo. En Juan 13:36, por favor. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Me seguirás después, ¿verdad? Entonces aquí vemos a Simón Pedro, ¿verdad? Es interesante ver esto. Y vamos a leer lo que dice aquí. Dice, la pregunta de Pedro mostró que aún no acababa de entender el propósito de Jesús al venir a la tierra para morir por los pecados del mundo y resucitar al tercer día. Acordémonos que ellos están esperando a quien, al Mesías, ¿cierto? Y están esperando uno que fuera a restaurar el reino a Israel, ¿sí? Y para ellos era a veces difícil entender cómo un Mesías glorioso y iba a pasar a ser un Mesías sufriente, ¿sí? Y entonces era difícil para ellos concebirlo. Ahora, era importante que Jesús le exhortó a él, porque nos dice allí en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cómo se desarrolla eso allí, porque el Señor les va a mostrar muchas cosas. Leamos lo que dice Mateo 16, del 21 al 23, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está. Entonces vemos muy claramente cómo Pedro estaba confundiendo el asunto aquí, ¿verdad? Pedro en realidad pensaba solamente en la persona de Cristo, pero estaba olvidando su obra, ¿sí? Y no podemos aislar la una de la otra, hermano. Es necesario, Jesucristo y su obra son Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él quería que Jesucristo estuviese ahí con él, ¿verdad? Lo querían como Mesías, que estuviera ya mismo. Es más, querían, como vamos a ver más adelante, querían saber si el Señor iba a restaurar el reino en ese tiempo, ¿verdad?
Entonces estaban enfocados en su persona, pero era importante que se enfocaran en su obra. Y su obra era la cruz, ¿cierto? Y que si él no se enfocaba en su obra, lo que iba a pasar es que entonces Satanás le estaba poniendo la mira no en las cosas de arriba, las cuales estaban siendo reveladas a través del Antiguo Testamento, de que tenía que sufrir, ¿verdad? Antes de entrar a la gloria. Sino que estaba poniendo la mira en lo terrenal únicamente, ¿verdad? No en las cosas de arriba, ¿sí? Y eso es lo que nos puede pasar como nosotros, como discípulos del Señor, lo mismo, cuando comenzamos a pensar en lo terrenal y no pensamos en las cosas de arriba, ¿verdad? Cuando no estamos teniendo comunión con el Señor, obviamente no estamos viviendo la esperanza de gloria en nuestra vida. Teniendo al Señor allí, el Espíritu Santo, el Paracleto allí, pero si nosotros no estamos conectados con el de arriba, no podemos ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros los cristianos queremos evadir el sufrimiento por esa cosa, por esa situación, porque ponemos la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios, ¿sí? En las de Dios. Pero en este caso el Señor lo exhortó, porque él le había dicho: Pedro, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él le dijo, y volviendo le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿sí? Yo me pongo a pensar de personas como los reformadores y todas estas personas, quienes muchos de ellos y personas como Tyndale y otras personas que dieron su vida, hermanos, por causa del evangelio, ¿sí? Hermanos, era sencillo nomás negar al Señor y no tendrían por qué padecer. Pero gracias a Dios la palabra la tenemos en el día de hoy con nosotros debido a ellos, porque pusieron su mira en las cosas de arriba, hermano, y no en las de abajo, ¿sí? Consideraron las cosas por venir más valiosas que las temporales de esta vida, como dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Consideraron más los sufrimientos de este mundo, padecerlos, que en realidad de los deleites que esta tierra puede dar, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos una escritura en el día de hoy a causa de ellos, hermanos, ¿sí? Y claro, obviamente el Señor lo dijo: si ahorita pasará, mis palabras no pasarán. Pero obviamente el Señor sabía que algunas personas iban a tener fidelidad hacia Él. Y dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Dónde está tu mira hoy, hermanos? ¿Sí? Es importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos en cuanto a eso. Juan 13:37, por favor, hermano. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Entregaré mi vida a ti, ¿cierto? Quería entregar su vida a Cristo. Sí, ¿ve? Hermano, no, él es el que se entregó por nosotros. Fue Cristo, hermano, ¿sí? Pedro pensaba que él podía hacer algo en su propio esfuerzo. Y cada vez que nosotros queremos hacer algo en nuestro propio esfuerzo, es puro carne, es puro obra de la carne, ¿sí? En cambio, cuando nosotros dependemos del Espíritu, hermano, el Señor va a hacer cosas sobrenaturales a través de nosotros. Nos va a dar fortaleza en el momento de la prueba, nos va a dar fortaleza en el momento decisivo en nuestra vida, ¿verdad? Y Él se va a manifestar con gran poder y gloria, ¿sí? Entonces vemos que Pedro tenía mucho entusiasmo y sinceridad para el Señor, pero él confiaba en su propia habilidad para mantenerse firme. Tenía que descubrir por sí mismo que no podría mantenerse para el Señor en su propia fuerza. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender por las malas, ¿verdad? Pero el Señor disciplina. Y sabemos que a Pedro lo iba a disciplinar, ¿verdad? Y era a través entonces como la negación que iba a hacer él, ¿no? En Juan 13:38, por favor. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Sí, entonces el Señor le dice hacer eso también, ¿no? Pero Él también le da gracia en medio de eso, porque Él dice: yo he orado por ti para que tu fe no te falte, ¿verdad? Y cuando seas restaurado, conforta a tus hermanos, ¿sí? Y vimos claramente eso, que eso sucede después de la resurrección. Entonces aquí, profetizando que Pedro le negaría 3 veces en una noche, Jesús reprendió a Pedro por su confianza en su carne. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que reprender en las mismas cuando nosotros queremos poner de nuestro propio esfuerzo sin depender del Espíritu Santo? Y nos sucede lo mismo, ¿verdad?
Juan 14, del 1 al 6, vemos una promesa consoladora. Entonces vemos que el Señor ahora pasa a su escenario de darles una revelación básicamente de lo que Él iba a hacer en la cruz y de lo que iba a significar eso en cuanto a su manera de vivir personal, en cómo iban a ser transformados en su amor en cuanto al Señor, que ellos se iban a dar cuenta qué tanto los había amado a través de su propio sacrificio, que debían de amar a los demás como Él los amó. Ahora pasa entonces a mostrarles que les iba a dar una promesa consoladora para pasar durante todo este periodo, una vez Él partiera al cielo, ¿verdad? Ya está hablando del Espíritu Santo. Juan 14, del 1 al 6, y leámoslo el versículo 1, por favor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creedme también en mí. Creed también en mí. Sí, entonces le dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustie. Obviamente estaban angustiados porque Pedro no entendía muy bien el por qué iba a partir, ¿verdad? Es más, él decía que no te acontezca tal cosa, y todos estaban angustiados porque Jesús estaba decidido a ir a la cruz. Sí. Es más, él ya les había revelado de antemano algunas cosas. Él les había dicho que como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviese 3 días y 3 noches y fuera levantado al tercer día, ¿cierto? También dijo, desde antes los había preparado de alguna manera, tenían algo de revelación de que la cruz estaba por venir. Y era cuando estaban en las bodas de Caná, ¿verdad? Y después de las bodas de Caná, cuando hizo la limpieza del templo, destruir este templo, lo levantaré en 3 días, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que ellos creyeron allí. O sea que ellos tenían parte de revelación, pero aquí fue cuando se le dio la revelación plena de que Él tenía que ir a la cruz, ¿verdad? Entonces, aquí bajo todo este contexto, ahora Él los estaba diciendo, no se angustien, les voy a dar un consolador, ¿cierto? Jesús desafió a sus discípulos entonces a no vacilar en duda, de seguir confiando en Dios y en Él mismo, en Cristo mismo. Quiere decir en el plan de arriba, que no desconectar a la persona de Cristo de su obra, porque desconectarlo haría de que su comunión con el Señor no fuese fructífera, ¿cierto? Sino que fuera una comunión que no tuviera una comunión con Él, ¿cierto? Y que se fueran inservibles como una rama seca que no tiene conexión con la vid, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para nada. Lo mismo sucedería con ellos si no permanecieran en la vid, ¿verdad? Serían tan inútiles como una rama seca. Entonces vemos que el Señor los está fortaleciendo. Entonces vemos que tenemos que pasar por alto la división del capítulo arbitrario aquí para obtener toda la fuerza de las palabras de Cristo, porque ahí está el contexto. Lo está preparando. Le está contestando a la pregunta del versículo 36, ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde vas? En el versículo 36 de Juan capítulo 13. Entonces, vemos aquí en Juan 14, del 2 al 3, por favor, ¿lo puedes leer? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, miren lo fascinante. En el versículo 1, en la segunda parte dice primero, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Obviamente, en ese creed en mí no está hablando de la justificación, porque ya estaban salvos, está hablando de la santificación. Ahora es necesario, de la manera como le han creído a Dios el Padre, es necesario que ahora continúen creyendo en mí. ¿Para qué? Para que no se turbe vuestro corazón, de acuerdo con el texto. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiere decir muchas habitaciones celestiales, dice. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Para vosotros. Como quien dice, la vida de usted continuará después de mi resurrección. Yo les voy a preparar un lugar para que cuando yo venga por ustedes, ustedes también estén conmigo allá. ¿Sí? Su vida no va a terminar aquí, su vida va a ser eterna ya. Amén. Entonces le está nuevamente extendiendo que el plan del Padre no solamente involucraba la crucifixión y el sufrimiento del Mesías, que lo están apartando de la persona de Cristo, su obra,
sino también su fabulosa resurrección y su poder de ascensión y la vida eterna. Y qué maravilloso que Juan sí lo entendió muy bien, porque mire lo que dice la primera de Juan, vamos allí rápidamente. Primera de Juan capítulo 1, rápido. Mire lo que dice, hermano, el hombre sí entendió muy bien esto cuando el Señor le dijo esto, hermano, porque aquí nomás se me viene a la mente esto. Dice, lo que era desde el principio, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida, ¿qué? Eterna. Él comenzó a ver que el plan de arriba involucra una vida eterna. ¿Sí? Y así es que él aprendió y escribió la primera de Juan para que podamos tener comunión unos con otros y con el Padre. Amén. Entonces, bien fascinante ver eso. Continuamos. Jesús diseñó esta promesa del cielo para cambiar el enfoque de sus discípulos de lo temporal a lo eterno. A lo eterno, hermano. Nosotros tenemos que pensar nosotros tenemos que tener una mentalidad con eternidad en perspectiva. Eso es lo que quiere el Señor que tengamos. Y la única manera de tener una mentalidad con eternidad en perspectiva es mirando a Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. Hermano, es la única manera que con gozo fue a la cruz. ¿Por qué? Él estaba mirando cuántas personas iba a traer para la gloria, hermano. ¿Sí? La vida del cristiano es una vida eterna, hermano. Y la vida eterna la podemos gozar cada vez que tenemos comunión con Él. Estamos realmente extrayendo vida de allá y viéndola acá abajo como embajadores. Amén. Entonces, vemos esto bien, el enfoque. Jesús diseñó esta promesa del cielo para cambiar el enfoque de sus discípulos de lo temporal a lo eterno. ¿Sí? Sus palabras contestaron la pregunta de Pedro de Juan 13, del 36 al 37, de ¿a dónde vas? Como lo vimos. La promesa de Jesús de que Él prepararía un lugar en la casa de su Padre para todos ellos alentaría a Pedro, que pronto fallaría miserablemente por negarlo. Y a los discípulos, quienes huirían en pánico, ¿cierto? Excepto Juan. Juan llegó hasta allá, ¿no? Dios promete un hogar celestial para todos los creyentes y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sí? Y nuestra fe está en sus promesas. Y no en las promesas que solamente nos dan fortaleza espiritual terrenal, sino aquellas que vienen de más allá de lo que está por venir, del futuro, ¿verdad? El rapto, la esperanza de gloria, la resurrección de entre los muertos, todo lo que está por venir de acuerdo al panorama profético, ¿verdad? Juan 14, del 4 al 5, por favor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces aquí dice, Jesús declaró que los discípulos ya deberían saber a dónde iba, ¿cierto? La pregunta de Tomás mostró que aún no habían comprendido plenamente su significado, ¿sí? Obviamente no habían comprendido muy bien su significado, ¿sí? Estaban dejándose a perturbar por las circunstancias y por las noticias que Jesús le estaba dando y no estaban considerándola por la fe, ¿cierto? En la persona de Cristo, la obra que Él iba a hacer. Entonces, ¿qué estaban angustiados y obviamente estaban entonces allí diciendo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿sí? La dirección de nuestra vida es una persona, hermano, ¿sí? En Jesucristo encontramos la respuesta de toda nuestra vida, hermano. La respuesta de nuestros orígenes, de a dónde vengo yo, de por qué existimos, ¿cierto? La respuesta para nuestra moralidad, cómo debo vivir. La respuesta de la eternidad, para dónde vamos antes de morir. La respuesta del destino, ¿verdad? En Él encontramos todas las respuestas, hermano, ¿sí? Y obviamente el plan de Él era hacia el Padre. Y era necesario que ellos lo supiesen. Y ya lo deberían de saber, porque ya Jesús se lo había dicho de múltiples maneras, se lo había dicho nuevamente. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Obviamente una referencia del rapto de la iglesia, es una referencia de que el rapto vendrá primero, ¿sí?
El rapto vendrá primero. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde? En el cielo, ¿cierto? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces ahí cuando le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tremendo. Entonces, vemos allí en Juan 14:6, por favor, lees. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una persona nuevamente, ¿sí? Es una persona quien está le revelando el camino, la verdad y la vida. Y siempre ha sido la persona, desde el comienzo que la conocieron por primera vez, ¿sí? Y aquí vemos a Tomás, hermano, le está diciendo el Señor, muéstranos el camino, ¿cierto? ¿Cómo pues debemos saber el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Es Él el único que venció la muerte y la maldición del pecado y resucitó entre los muertos y se apareció a más de 500 personas a la vez y ascendió al cielo con poder y gloria. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. No es uno de los caminos, porque solamente el camino es el único que ha resucitado entre todos los seres vivientes. ¿Por qué? Porque era Dios mismo hecho hombre, 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Entonces esta declaración yo soy era una afirmación de ¿qué? De divinidad, que identificaba a Jesús como el único camino a Dios el Padre y que inmediatamente respondía a su pregunta acerca de a dónde iba, ¿sí? Él es Dios mismo, ¿sí? ¿Y dónde es la morada de Dios? En el cielo, ¿sí? Yo soy el camino. A través de su muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos, Jesús abrió el camino al cielo. Primera de Juan 5:13, por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que tengáis ¿qué? Vida eterna. Para que sepamos que tenemos vida eterna, ¿sí? Obviamente lo demostró a través de su resurrección y ascensión. Yo soy la verdad. Solo Jesús puede mostrarnos el verdadero camino hacia el Padre. Juan 13:1-3, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su gloria, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Amén. Y por favor el 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es una persona. Y al único Dios verdadero, ¿verdad? Yo soy la vida. Jesús sería la primera y única persona que abriría la puerta al Padre, dando vida eterna a todos los que confían en la verdad del Evangelio. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. También dijo él, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que entrare a mí hallará pastos. Ok, entonces vamos a... Ok, one more time. Ok, listo. Vamos a cambiar ahorita el PowerPoint y continuamos. Entonces vemos aquí que son discípulos, hermanos, ya creyentes, pero que en un momento de prueba, ¿cierto? En un momento en donde el Señor les está mostrando cómo ha de glorificar al Padre, no iba conforme a como ellos pensaban que debiera ser glorificado, ¿sí? Ellos pensaban que debían de ser glorificado aquí en la tierra y quizás siendo rey ya sobre la tierra, ¿verdad? Pero el Padre decía tenía que ser glorificado en la cruz, ¿sí? En la cruz. Entonces continuamos. Vamos a ver cómo entonces Jesús explica al Padre, amén. Cómo Jesús explica al Padre en Juan 14, del 7 al 15. Jesús explicó al Padre. Juan 1:18, por favor. Juan 1:18. Y vamos a ver cómo Jesús explica al Padre. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, ¿cierto? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice la palabra también, ¿verdad? Jesús explicó al Padre y vamos a ver entonces cómo lo explica a partir del versículo 7 al 15 de Juan 14. Juan 14, 7, por favor. Si me conocieseis, también al Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús hizo otra afirmación de divinidad cuando declaró que conocerlo a Él es conocer al Padre, ¿cierto? ¿Y qué dice Hebreos 1:3, por favor? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Acordémonos que se está manifestando aquí como deidad, como aquel que se hizo hombre, como aquel que se encarnó y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cuando dice unigénito del Padre en Juan capítulo 1, está hablando como el único gen del Padre. Quiere decir con el único, es el monogene en el griego. Monogene quiere decir que tiene la misma esencia de Dios el Padre. Es el Dios Padre hecho hombre en la persona de Jesucristo, ¿sí? Entonces se manifestó. Entonces muestra una afirmación de deidad allí y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, no viene del Padre sino por mí. Si me conocieses a mí y me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿sí? Ahora veamos lo que dice Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Estamos hablando de Felipe, el gran evangelista, quien en un principio en Juan capítulo 1 y 2 llevó a otros a Jesucristo. Y hemos hallado al Mesías, el que había sido escrito en las Escrituras, ¿verdad? Y apasionado. Y ahorita está diciéndole al Señor allí nuevamente, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿sí? Muéstranos al Padre y nos basta. Entonces vemos que algunos antecedentes históricos nos ayudarán a entender la petición de Felipe, ¿verdad? Él quería verlo en una mayor, mayor gloria, en una mayor revelación, por decirlo así. Juan 14:8 nos dice allí, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, ¿cierto? Cuando Felipe dijo que quería conocer al Padre, él probablemente estaba pensando en el reino, una época en que todo el mundo conocerá al Señor. Nuevamente estaban enfocados en el reino, ¿sí? En el reino. Y quería ver una manifestación de ese reino, porque obviamente si él ya lo había conocido cuando en Juan capítulo 1 invita a los otros a que lo conozcan a Jesús, ¿verdad? Él quería conocerlo de una manera más profunda, una manera más, por decirle, que se manifieste más su gloria, ¿sí? Pero de la manera como él pensaba, estaba pensando en el reino. Veamos por lo menos Joel 3 del 17 al 21, por favor, ¿qué nos dice? Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sintim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Entonces muestra muy claramente que sí es verdad que el Señor se iba a manifestar, pero ¿hacia qué profecía mostraba eso? Hacia el siervo de gloria, ¿verdad? Está mostrando al Señor viniendo en gloria, ¿cierto? No al sufriente de la cruz, ¿sí? Entonces él estaba pidiendo una manifestación aquella quizás como el glorioso Mesías triunfante, ¿verdad? También vemos otra referencia como en Juan 6:45 nos dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios.
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene ¿qué? A mí. Hebreos 8, del 10 al 11, por favor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y obviamente es una referencia hacia el futuro, no hacia al siervo sufriente, sino más bien al triunfante Mesías cuando venga por segunda vez. Entonces, ese tipo de manifestación quizás es la que quería buscar él cuando le dijo al Señor allí en Juan, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Jeremías 9, del 23 al 24, por favor. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos que conocer a Dios es conocerlo a Él, a la persona, tal como está revelado en su palabra, a la persona de Jesucristo. Sin el conocimiento de Dios como está revelado en su palabra, nadie puede tener comunión íntima con Él, ¿sí? La única manera que ellos pudieran tener comunión íntima con Él era básicamente conociéndolo a Él en lo que Él iba a hacer en la cruz. Nuevamente el enfoque era la cruz, lo que iba a ser glorificar al Padre era la cruz, pero ellos están poniendo su mira más allá, ¿cierto? De lo futuro, quizás de este reino por venir. En Jeremías 31, del 33 al 34, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. En el reino de Dios todos van a conocer al Señor, hablando del milenio. Por lo tanto, el deseo de Felipe de conocer al Padre tenía connotaciones del reino de Dios. Estaba buscando por manifestación del reino en Jesús que le muestra el Padre, ¿verdad? Juan 14, 8b dice allí la palabra de Dios, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Curiosamente, Juan usó el verbo conocer, gnosko, presente, indicativo, activo, lo que significa conocer por experiencia de primera mano. Y viene del griego gnosko, ¿cierto? Conocer por experiencia de primera mano. Y por eso vemos que después Juan lo manifiesta bien claro, que Juan sí lo entendió súper bien, ¿verdad? Porque Juan dice, y el verbo se nos manifestó, y la vida se nos manifestó, ¿cierto? Entonces aquí vemos que muy claramente está hablando de que el conocer la persona de Cristo es conocer realmente entonces al Padre mismo. Juan 14, 8c, en esencia Felipe estaba pidiendo que el Señor traiga inmediatamente el reino, el momento en que todos realmente conocerán al Señor, ¿sí? En donde ninguno tendrá que ser enseñado por otro, sino que el Señor mismo se les va a manifestar y va a estar hablando del milenio, ¿sí? Entonces ese es lo que estaba pidiendo él, el momento en que todos realmente conocerán al Señor. Juan 14, 9. Felipe había estado con el Señor durante 3 años, desde el comienzo de su ministerio, como les hablé en Juan capítulo 1. Y sin embargo todavía no se daba cuenta plenamente de que Jesús es Dios. Juan 1, del 43 al 46, por favor. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Y tremendo, ¿no? Le decía que hemos hallado en las Escrituras. ¿Con quién estaba teniendo comunión él? Con las Escrituras. Las Escrituras confirmaban que el que había hallado era quien, a Jesús el Mesías, que era el Mesías Jesús, ¿no? Y trajo a otros a Jesús. Entonces veo muy claramente qué le estaba pasando a Felipe aquí, ¿no?
Ahora, también tenemos que tener en cuenta en esto, nosotros nos puede ocurrir que en circunstancias de adversidades y todo, estamos buscando es por el que el Señor venga ya, en lugar de afrontar la situación, teniendo comunión con la persona de Cristo. ¿Sí ve? Yo veo muchos cristianos que están buscando es la partida del rapto rápido, ¿cierto? En lugar de estar pensando como Pablo, que él decía, yo no sé qué, con dos cosas estoy, que el quedarme está bien, pero el irme aún mejor, pero por causa del evangelio prefiero quedarme, dice. ¿Sí? Por causa del evangelio prefería quedarse. ¿Cuántos cristianos de nosotros estamos pensando como Pablo pensaba, verdad? En lugar de estar pensando en la huida, estamos pensando más bien en tener comunión con el Señor y traer a otros más para el evangelio de Jesucristo. Así debiéramos estar pensando, honestamente. ¿Sí? Y digo que Felipe debería estar pensando también así, ¿no? Teniendo comunión con la persona de Cristo, ¿verdad? Juan 14, 10, por favor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces le está confirmando nuevamente Él como deidad, le está dando fortaleza, ¿sí? De decirles, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿sí? Él hace las obras. O sea que muestra total dependencia en la comunión con el Padre, de tal manera que las obras que el Padre hacía, esas mismas obras Él hizo, ¿sí? Es más, por eso Jesús decía, si no creéis a mí, creéis en las mismas obras. Porque las mismas obras que hacía el Padre, yo las mismas las hacía, ¿verdad? Entonces nuevamente le está confirmando nuevamente que Él es que el Padre está con Él y Él en el Padre, ¿no? Entonces lo está fortaleciendo, mostrándole que es a través de la comunión de la persona de Cristo que Él va a encontrar fortaleza, en donde ellos van a realmente a tomar el plan de arriba, tomando la cruz como parte de aquel plan, y no solamente el reino venidero, sino que primero tenía que haber una cruz, primero tenía que haber una restauración, primero tenía que haber una corona de espinas antes de una corona de gloria, ¿sí? Entonces vemos una exégesis del Padre, tenemos a Juan 1:18, ¿verdad? Y vemos aquí, nos habla de la naturaleza de Dios, Juan 14:9, ¿sí? Nos habla del poder de Dios, Juan 3:2, ¿sí? La sabiduría de Dios en Juan 7:46, la gloria de Dios en Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La vida de Dios, primera de Juan 1, del 1 al 3, ¿cierto? Cuando habla lo que estuvimos leyendo acerca de la vida se nos manifestó, la vida eterna en la persona de Jesucristo en carne, el verbo hecho carne. Y el amor de Dios, Romanos 5:8, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 5:8, hermano? Vamos a leerlo nuevamente. Romanos 5:8. Nos dice la palabra. Y tiene que ver con el amor que le está expresando a ellos también. Mas Dios muestra su amor. O sea que no solamente lo habló, sino que lo mostró en la cruz. Para con nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Hebreos 1, del 1 al 4, por favor, hermano, ¿puede leerlo? Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ver a Jesús es ver a quién, es al ver al Padre. El Padre no tiene otra imagen que Jesucristo, ¿sí? Por eso le decía que el que ve a mí ha visto al Padre, ¿no? Mi Padre y yo uno somos, también dice. Juan 14:11, por favor. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí está nuevamente, creedme por las mismas obras. Jesús estaba diciendo a Felipe, si tú no crees que yo soy Dios,
¿por qué te digo que yo soy en el Padre y Él en mí? Al menos deberías creer a mi unidad con el Padre basado en mis obras, ¿cierto? Basado en mis obras, porque eran las mismas obras del Padre. Confirmaban que entonces Jesucristo era el Mesías, era Dios hecho carne, el Mesías prometido por las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Juan 14:12, por favor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús declaró que todo aquel que cree en Él haría las obras sobrenaturales que Él había estado haciendo y aún mayores. Y la vemos que al principio, cuando los apóstoles comenzaron a hacer milagros y prodigios, y vamos a verlo en el libro de Hechos, ¿verdad? Vemos muy claramente que confirmaron que realmente las obras que hacían eran las mismas obras que Jesucristo hacía, ¿verdad? Y algunas mayores que esas. ¿Por qué? Porque eran bastantes apóstoles y hacían obras independientes. El Espíritu Santo es una manera por la cual, otra razón por la cual Jesús tenía que ascender, para que se extendiera el Evangelio a diferentes partes del mundo a través del Espíritu Santo. Él estaba limitado en su cuerpo, ¿verdad? En cambio, ahora a través del Espíritu Santo, a través de muchos creyentes, las obras iban a ser gigantes, hermanos, ¿sí? Entonces vemos muy claramente cómo el Señor manifestó, y los apóstoles confirmaron que el mensaje que estaban dando ellos era el mismo mensaje de Jesús, y la nueva revelación que le estaba dando para la comprensión del canon, confirmando sus palabras con los milagros, ¿verdad? Milagros y prodigios. Jesús se refirió no solo a las señales y prodigios sobrenaturales realizados en el periodo de la iglesia primitiva, sino también a las buenas obras que surgen sobrenaturalmente de la vida del creyente que está permaneciendo en comunión con Cristo, ¿sí? Porque hay obras sobrenaturales que pasan a través de nosotros, aunque nosotros no tenemos poder para hacer milagros y prodigios. El Señor nos usa sobrenaturalmente para evangelizar, nos utiliza sobrenaturalmente para soportar pruebas, para amar incondicionalmente, para llevar el fruto del Espíritu Santo, que es algo que el mundo no tiene. O sea, todas esas son obras sobrenaturales de Dios a través del creyente, ¿verdad? Entonces es importante eso. Por eso vimos en Juan 15, del 4 al 5, por favor, ¿lo puede leer, hermano? Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y sabe que cuando permanecemos en Él y el fruto se hace visible de sus obras a través de nosotros, la gente va a decir, oye, eso no es obra de Carlos, eso no es obra de tal o de Julanito, eso es obra de Dios, hermano. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, Jesús se refirió no solo a las señales prodigio sobrenaturales realizados en ese periodo, ¿verdad? Gálatas 2:20 nos dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué obra maravillosa podrá hacer Dios a través de nosotros si tan solo nos identificáramos con Él diariamente, hermano? Imagínense. ¿Ah? Y nos gozaríamos, porque el fruto del Espíritu es gozo, hermano, ¿sí? Paciencia, benignidad, amor, todo eso, ¿no? Cualquier cosa de valor eterno hecha por un creyente es milagrosa y viene sobrenaturalmente del poder del Espíritu Santo que habita en ese creyente. Por lo tanto, cualquier cosa hecha sin el poder del Espíritu Santo es mero esfuerzo humano y sin valor, ¿cierto? Y obviamente sabemos que las cosas que van a ser recompensadas en la vida del creyente son aquellas que se hacen según el Espíritu, no según la carne, ¿sí? Si hacemos cosas según la carne, vamos a sufrir pérdida, ¿sí? Pérdida de recompensa. Si hagamos cosas según el Espíritu, vamos a recibir ¿qué? Recompensas, dice la palabra de Dios. Podemos leer 2 Corintios 3, del 4 al 6, por favor. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces claramente nos muestra que nosotros somos competentes porque Cristo nos hizo competentes, amén. Y siempre y cuando permanezcamos nosotros en la vida y nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Él, hermano.
la vida de Cristo va a fluir a través de nuestra vida, hermanos, ¿sí? Sí. Ok. Neumatología. Vamos a ver nuestra nueva identificación, ¿verdad? El decir no al pecado es posible mediante nuestra nueva posición en Cristo, hermano. ¿Sí? El Romanos 6, del 12 al 13, por favor, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está. Como creyentes en Cristo, ahora escoges tu manera de caminar. Tenemos el privilegio de escoger la manera de caminar. Antes no. Éramos esclavos del pecado antes. Ahorita podemos nosotros podemos escoger. Efesios 4, del 17 al 24 nos dice que podemos escoger una vida fructífera, ¿verdad? Vemos dos maneras de caminar, entonces producen dos diferentes clases de resultados. Como dice Gálatas 5, el 16 al 26, cuando nos habla que caminamos según el Espíritu y cuando caminamos según la carne, ¿verdad? Entonces nos habla de algo así como podemos ver en esta gráfica, hermano. La producción de fruto, ¿sí? La producción de fruto. Dos formas de andar que producen diferente fruto. La escogencia es nuestra, ¿verdad? En el creyente. Tenemos dos esferas. Tenemos la esfera de la luz y la esfera de las tinieblas. Pero ambos tenemos, por decirlo así, tenemos cuando somos conducidos según el Espíritu, ¿cierto? Pero también podemos ser conducidos según la carne. Pero cuando estamos conducidos según el Espíritu, entonces, ¿qué pasa? La Biblia, estamos caminando por la fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos considerándonos muertos al pecado y vivos para con el Señor, de tal manera de que la vida de Cristo comienza a emanarse a través de nuestra vida. Pero que cuando caminamos según la esfera de las tinieblas, estamos siendo conformados al mundo, ¿cierto? Al mundo. Y comenzamos a manifestar entonces lo que se llama si por un lado, cuando andamos según el Espíritu y por la fe en la palabra de Dios, entonces vamos a manifestar el fruto del Espíritu. Por otro lado, cuando caminamos según la esfera de las tinieblas, vamos a manifestar la carencia de fruto espiritual y vamos a manifestar las obras de la carne, ¿cierto? En Romanos 6, 21 nos dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y todo lo que produce cuando caminamos según la carne es muerte, separación, una separación a esa comunión que tenemos con Cristo, hermano. Y vamos a manifestar esa muerte, ¿verdad? Y es algo así, hermano. Nosotros tenemos posicionalmente, hemos sido declarados justos delante de Dios, tenemos justicia de Dios, justicia positiva, por decirlo así. Y entonces tenemos para escoger caminar según la carne o caminar según el Espíritu. Cuando caminamos según la carne, mire que nuestra posición seguimos siendo justos delante de Dios, pero no manifestamos la justicia externamente, sino que manifestamos las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Herejías, disensiones, fornicación, adulterio, todas estas cosas, iras, pleitos, envidias, ¿verdad? Y manifestamos que una vida carnal, ¿cierto? Pero esas son las obras de la carne, cosas negativas, hermano, que traen como resultado muerte o separación, ¿no? Ahora, cuando caminamos según el Espíritu, entonces, ¿qué pasa? Vamos a manifestar el fruto del Espíritu, la vida sobrenatural que estábamos hablando, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. No viene de tu determinación, no viene de tu esfuerzo, viene de tu dependencia en Cristo, ¿sí? Por lo tanto, son frutos del Espíritu Santo y ahí es cuando experimentamos nosotros nuestra verdadera santificación en la práctica, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a parar un momentico allí. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Ayúdanos pues a depender del Espíritu, Señor, para no satisfacer los deseos de la carne. Te pido pues que tú nos bendigas por el resto de la conferencia. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.